De la revolución de la ontología a la ontología de la revolución. La hermenéutica radical de Gianni Vattimo como filosofía de la praxis. Por Daniel Mariano Leiro. Si la hermenéutica tiene sentido es porque requiere y expresa una profunda revolución de la ontología. Gianni Vattimo, Alrededores del ser. La famosa 11ª tesis sobre Feuerbach, con la cual Marx parecía condenar a la interpretación, está perfectamente satisfecha, y viene a cumplirse por la filosofía de la interpretación radical, que no puede ser solo una teoría, sino únicamente un acto práctico, una elección, una decisión revolucionaria. Desde este punto de vista, también la hermenéutica es una ontología de la revolución. Gianni Vattimo, Alrededores del ser. Trabajar para la revolución sin recaer en la metafísica es la tarea de la hermenéutica como filosofía de la praxis y el camino para toda emancipación, justamente en el mundo del final de la metafísica y del nihilismo realizado. Gianni Vattimo, de la realidad. En ocasiones, la filosofía hermenéutica de Gianni Vattimo ha sido vista con cierto recelo por amplios sectores de la izquierda, debido a su sospechoso pasado posmoderno. No es posible ignorar que las versiones más reaccionarias de la posmodernidad, han sido funcionales a un discurso ideológico que todavía resuena en nuestro mundo neoliberal como un canto de sirena que nos convoca al desánimo y a la resignación. En los años 90 del siglo pasado, este desencantado posmodernismo había contribuido a alimentar a la voraz ideología conservadora del capitalismo triunfante. Pero una atenta lectura del último libro del pensador italiano, Essere ed intorni, traducido al español por Teresa Oñate como Alrededores del ser, quizás podría ayudar a la izquierda democrática a modificar ese prejuicio generalizado sobre el sentido de la posmodernidad, defendido por Vattimo. Es posible que ahora hubiera llegado el momento en el que una izquierda liberada de aquella visión esquemática, pudiera reconocer con más equilibrio, el espíritu revolucionario que alienta a la búsqueda de la hermenéutica nihilista. Y en este sentido, la lectura de Alrededores del ser podría contribuir a esclarecer el compromiso de la hermenéutica radical con la efectiva realización de la libertad que ha sido siempre el interés práctico que ha dominado a las principales inquietudes del filósofo italiano. El pensamiento de los débiles de Vattimo, es una sutil filosofía de emancipación inspirada en una profunda convicción religiosa, que lleva a rechazar el estado de cosas existente en nuestra modernidad tardía del dominio total, porque imposibilita la libertad. En ese gran rechazo, para decirlo con una expresión famosa que nos recuerda a Herbert Marcuse, la izquierda clásica, podría descubrir a la filosofía radical de la interpretación como una fiel aliada en la lucha común contra las injusticias del orden establecido. Vattimo ha venido trabajando intensamente en esta hermenéutica radical durante más de una década. Ese esfuerzo se ha visto coronado con la reciente aparición de este último libro, en el cual el autor intenta transformar a su hermenéutica nihilista, influenciada por Nietzsche y Heidegger, en una consecuente filosofía de la praxis. Con este aporte fundamental, Vattimo pretende también contribuir a que el marxismo pueda empezar a liberarse de la violencia de la metafísica. De este modo, el filósofo italiano espera que su hermenéutica de la debilidad declinada como una filosofía de la praxis, bajo la influencia de Antonio Gramsci, sirva para revitalizar el potencial revolucionario del pensamiento de Marx y Heidegger. Mediante una constante referencia a Nietzsche, y a los filósofos de la tradición materialista como Marx, Lukács, Axelos, Sartre, Bloch o Benjamin, la hermenéutica nihilista confía en poder secularizar el legado del filósofo de Meskirch, continuando así el trabajo de urbanización iniciado por Gadamer, aunque en una dirección menos conservadora de aquella que supo imprimirle el autor de Verdad y Método.
Al hacerlo Bátimo de algún modo se propone recrear la crítica de los jóvenes hegelianos al maestro del idealismo absoluto alemán, para elaborar una lectura de la ontología heideggeriana más terrenal, más del lado de acá, capaz de rescatar a la filosofía del ser de su posible abandono en un oscuro misticismo conservador. Pero al mismo tiempo, la decisión de radicalizar al marxismo con la ayuda de la crítica a la metafísica de Heidegger y el nihilismo nietzscheano, ha conducido a esta filosofía radical de la interpretación a convertirse en la teoría y praxis de un proyecto contingente de emancipación, en la actual condición de nuestro mundo tardomoderno. Con esta vocación emancipadora, el proyecto de la hermenéutica nihilista, busca acompañar a la disolución de la pura objetividad que se va consumiendo en la historia del ser, Seinsgeschichte, hasta no dejar nada de aquella solidez, que tuvo alguna vez como estructura estable. Y así intentando dar una respuesta a esta apelación del horizonte histórico destinal, la filosofía radical de la interpretación preocupada por salir del olvido metafísico del ser, siente el urgente llamado a transformar a la ontología heideggeriana del Ergebnis en una consistente filosofía de la praxis. Esta filosofía de la praxis que pretende ser también una radicalización de la tesis fundamental del nihilismo nietzscheano, no hay hechos, sino interpretaciones, no debe perder de vista que toda respuesta a la impersonal donación, Geib, del ser en la ocurrencia del mundo del Gestel, tendrá que ser también una respuesta parcial, interpretativa y sin certezas últimas. Profundizando en la condición general del mundo que es, según las palabras del propio Heidegger, este tiempo de indigencia y desorientación en el cual vivimos, la hermenéutica radical responde, a la apertura histórica en la que se encuentra afectada, por el indisimulable malestar infringido a la vida ofendida, en el sentido señalado por Adorno. Esa vida dañada es también para Heidegger aquella que ha sido víctima del cálculo y de una creciente manipulación en el mundo del Gestel, caracterizado por el triunfo de la ciencia y de la técnica. La emotiva reacción con la que la hermenéutica intenta responder a esta provocación del horizonte histórico destinal, Geschichtlich, de la globalización dominada por el pensamiento único, no tiene nada de objetivo, justamente porque lo que se rechaza en el malestar generado por la imposición del sistema de la organización científico total, es el mismo carácter violento de lo dado. Al recordar el rechazo de la racionalización capitalista por parte de Heidegger, y de las vanguardias artísticas y religiosas de comienzos del siglo XX, uno de los objetivos de Bátimo ha sido mostrar, que el modo de reaccionar de la hermenéutica nihilista en contra de la globalización tecnocientífica, nunca es algo neutral, pero tampoco se puede decir que sea una ocurrencia arbitraria y enteramente individual del filósofo. Esa reacción acaece, más bien, como una respuesta a una experiencia ontológicamente condicionada por la apertura histórica que es constitutiva de la propia filosofía radical de la interpretación. Afectada por el mismo malestar que experimentaban el autor de Sein und Zeit, y las vanguardias artísticas y el existencialismo filosófico y teológico de comienzo del siglo XX, la arriesgada apuesta de la filosofía radical de la interpretación, nace, en cambio, como señala el propio pensador italiano en el ensayo, del amor y la política de alrededores del ser de algo que no puede ser ya reducido a un simple cálculo racional, ni tiene tampoco explicación lógica, como es la caritas que nos hace libres cuando dejamos marcharse a la verdad objetiva. El amor al prójimo en su otredad, la compasión por el sufrimiento de las víctimas de la violencia consumada por la metafísica, en la cual Walter Benjamin identificaba a los perdedores de la historia, con la intención de redimirlos de su opresión, es la motivación ética fundamental del proyecto de liberación de la hermenéutica nihilista. Recordando a la 12ª tesis de la filosofía de la historia,
Báttimo señala que para Benjamín la motivación de los revolucionarios en su lucha contra las injusticias del mundo presente, no podía provenir de una utópica visión de un futuro glorioso para sus descendientes, como si se tratase del anuncio de la totalidad hegeliana realizada sobre la tierra. Esa motivación nace del vivo recuerdo del dolor de las víctimas, que sufrieron la explotación del poder, y vieron cómo sus vidas ofendidas, para decirlo nuevamente con una expresión de adorno, se malograban sin llegar a realizarse. Como estos perdedores de la historia de los que hablaba Benjamín, son también aquellos que están más abiertos a proyectar, porque no se han podido realizar en sus vidas, desarrollan siguiendo al Marx del Manifiesto, y al Marcuse del final de la utopía, pero también al Evangelio, la fuerza vital que podría traer presionando desde fuera de las fronteras de la civilización tecnológica, la ansiada salvación a la que aludía la esperanza de esa gran poesía de Cavafis a la que Báttimo acostumbra citar con cierta frecuencia. De la esperanza de los más débiles, depende el acontecimiento capaz de hacer hablar de nuevo al ser enmudecido por la metafísica, que impone la Neutralisierung, bajo la racionalización capitalista dominada por la globalización tecnocientífica. Aquí el filósofo de Turín retoma una lectura del Andenken heideggeriano iluminada por Benjamín y el espíritu de la utopía de Ernest Bloch. Esta razón ontológica, y la motivación ética antes mencionada, movilizan a la hermenéutica nihilista entendida como radicalización de la filosofía de la praxis para preferir un proyecto de apertura a la libertad. Con este proyecto de liberación, la filosofía radical de la interpretación intenta oponerse a la consumación de la violencia a la que conduce la integración metafísica del mundo en un orden clausurado. Así se entiende que el futuro de la hermenéutica, retomando otro de los ensayos de alrededores del ser, dependa de que esta filosofía radical de la interpretación, pueda convertirse, cada vez más explícitamente, en una filosofía de la praxis. Siguiendo este desarrollo, la filosofía hermenéutica de la praxis que se dibuja en el pensamiento de Báttimo, toma también distancia del sueño reaccionario del Heidegger conservador y antimoderno. En los años 30 del siglo pasado, el filósofo de la Selva Negra había depositado sus esperanzas de salida de los males del mundo del Gestel, en una vuelta a la autenticidad perdida en el idealizado paraíso de la Grecia arcaica. Se trataba de la ilusión de regresar a un tipo de civilización igualitaria que no había sido infectada por el virus del industrialismo y la alienación capitalista. Pero lo cierto es que este proyecto difícilmente podía hacerse realidad bajo el dominio del Tercer Reich, donde se replicaba el mismo modelo metafísico basado en la técnica de aquella sociedad a la que Heidegger tanto aborrecía. Ese modelo metafísico abrazaba también a la forzada industrialización del comunismo soviético. Por eso, según Báttimo, la urgencia de la Unión Soviética por copiar la estructura y los modos de producción del taylorismo estadounidense, acabó sofocando todo lo que quedaba de los originales impulsos revolucionarios de los bolcheviques. Y así fue como la esperanza socialista en los países de la cortina de hierro, terminó finalmente corrompida por el ejemplo del capitalismo occidental, lo cual hace que aún hoy, siga siendo escandaloso hablar de un comunismo soviético realmente existente. Lo paradójico de esta situación era que Heidegger, mientras se rebelaba contra ese modelo metafísico que vinculaba íntimamente al comunismo soviético con la alienación capitalista, no parecía percatarse de que su sombra seguía proyectándose sobre la Alemania hitleriana, dejando en el olvido al mismo ser. Por su parte, la filosofía radical de la interpretación, impulsada por resortes muy semejantes a los de la Stimmung existencialista del siglo pasado, ha experimentado la necesidad de esbozar los lineamientos de una ontología hermenéutica de la revolución. Y al igual que el Heidegger de los años 30,
la filosofía radical de la interpretación se ha visto motivada a asumir ese compromiso por la desaparición de las alternativas frente a la consumación de la metafísica en nuestro mundo neoliberal. Bátimo acostumbra a retratar las consecuencias de este cumplimiento de la violencia metafísica, tomando como ejemplo el famoso film Tiempos Modernos de Charles Chaplin, donde se parodiaba al taylorismo estadounidense, poniendo en evidencia la explotación que aliena al hombre en un sistema productivista que lo reduce todo a la simple condición de engranaje dentro de un proceso de maquinación universal, Machenschaft. Pero, en el caso de la filosofía radical de la interpretación, la justificación de esta ontología de la revolución como salida de la homologación universal en la sociedad de la organización total convertida en una gran máquina de producción industrializada, adquiere un signo político diferente de aquel que el pensador alemán había pensado darle en los albores del nazismo. Con la intención de oponerse al cínico endurecimiento del mundo actual en su horizonte reaccionario, la filosofía radical de la interpretación, se ha visto obligada a acentuar el carácter ontológico de la contradicción, porque entiende que en las condiciones de falta de emergencia de la sociedad tardo-capitalista global, la resistencia a la consumación del orden totalitario dominado por la ciencia y la técnica, parece ser lo único que podría llegar a preparar un nuevo y siempre imprevisible acontecimiento del ser. Una de las principales fuentes de inspiración a la que acude la filosofía radical de la interpretación para pensar esta ontología hermenéutica de la revolución, ha sido el famoso texto de Heidegger Der Ursprung des Kunstwerkes de 1936. Como indica el ensayo El nihilismo europeo, Bátimo intenta escuchar la sugerencia de las páginas del origen de la obra de arte en las cuales se menciona, por primera vez, la acción de fundar un orden político. En sus escritos posteriores, Heidegger ya no ha vuelto sobre el tema, quizás como un tímido indicio de autocrítica a su compromiso político con el régimen nazi, durante sus años en el rectorado de la Universidad de Friburgo. Pero el filósofo de Turín considera que esa sugerencia heideggeriana que quedó inconclusa, debería ser desarrollada para poder pensar en los alcances de la fuerza inaugural con la que irrumpe la puesta en obra del arte. Esa fuerza fundante con la que una obra de arte original hace aparecer un mundo nuevo, es transformada por Bátimo en un modelo para comprender el acontecer de la verdad, más allá del estricto ámbito de la experiencia estética. Si dejamos por un momento de lado, parte de la carga simbólica que caracteriza al discurso heideggeriano sobre el arte en Der Ursprung des Kunstwerkes, tal vez, se podría ver condensado el conflicto abierto entre el mundo y la tierra, en la siguiente contraposición. Por un lado, la tendencia representada por el mundo, que es aquella que busca la estabilidad, el mantenimiento de un horizonte articulado. Por otro lado, la fuerza contraria, simbolizada por la tierra, es el movimiento que remite a esa inagotable reserva de ulteriores sentidos, que constituye un halo oscuro del cual proviene el impulso a proyectar, a cambiar, a devenir otro. Como lo sugiere el filósofo de Turín en el ensayo Emergencia y Evento, en esta inacabada dialéctica entre el mundo y la tierra, se nos revela un sentido diferente del ser para la muerte, si lo comparamos con el concepto que Heidegger había desarrollado en Ser y Tiempo. En esta obra, el filósofo de la Selva Negra, había concebido a la muerte como el gran cofre del ser, porque consideraba que la inexorable llegada de la muerte, sobreviene como aquello que hace posible el surgimiento de nuevas posibilidades de existencia. Por eso, para el Heidegger de Ser y Tiempo, la muerte funcionaba como el único trascendental histórico que hace posible la aparición de la novedad en el mundo, la cual es siempre producida con el nacimiento de nueva vida. En Sein und Zeit, el simple paso del tiempo, la inexorable caducidad de la existencia, traía consigo la novedad, pues era aquello que posibilitaba el surgimiento de nuevas generaciones sobre la tierra.
En la noción original de sein sunto de ser para la muerte, se nos muestra que el acontecimiento acaece cuando las generaciones de mortales van desapareciendo. Así ocurre con la transmisión entre las generaciones que permite que la historia se pueda renovar, creando algo diferente a lo sucedido en el pasado. En las Guide for Lecture impartidas en el año 2010, el filósofo italiano señalaba que este significado del ser para la muerte, que Heidegger había intentado elucidar en su famosa obra de 1927, necesitaba todavía ser reformulado, haciendo referencia a la apertura de la obra de arte. La concepción heideggeriana del arte permite tomar conciencia de la interpretación, según la cual, el ser se mueve en un diálogo con lo otro. Este diálogo con la diferencia, ocurre en una tensión irresuelta, donde el ser se ve continuamente impulsado a ir más allá de lo dado en el presente. Pero en nuestra tardía modernidad de la total Verwaltung, dominada por una asfixiante planificación que produce una sensación de agotamiento, debido a la neutralización de toda oposición y alternativa, se ha vuelto cada vez más difícil pensar en que el Gespräch, la conversación, en donde debería acaecer el evento del ser, podría llegar a reanudarse. Falta la igualdad entre los participantes de la conversación, sin la cual sería imposible mantener un verdadero diálogo abierto. En la actual situación del mundo tardomoderno, donde se ha consumado el control social totalitario, la historia ha dejado de moverse por sí misma, porque se ha detenido en el presente histórico. Batimo cree que para que pueda acontecer algo nuevo en la previsible situación del mundo actual, debe producirse una cesura en el orden establecido. Este claro en el orden metafísico del mundo actual solo puede advenir al desatarse un conflicto con las fuerzas retardatarias del cambio que clausuran la proyectualidad del evento. Continuando el pesimista diagnóstico de Adorno y Horkheimer sobre lo impensado en la dialéctica de la Ilustración y de Marcuse sobre el carácter unidimensional de la sociedad industrial avanzada, Batimo se suscribe también, desde su conocida perspectiva heideggeriana, a la idea según la cual el orden clausurado que domina actualmente al mundo globalizado, ahoga la vitalidad del acontecimiento. Así en la quietud de nuestra sociedad administrada, el curso de la historia ha dejado de identificarse con el devenir de la libertad, soñado por la filosofía clásica alemana desde Kant hasta Engels y Marx. Es cierto que en el ensayo Democracia y Hermenéutica, el filósofo de Turín distingue una suerte de límite normativo para la lucha de liberación. La rebelión anárquica contra el orden establecido a la cual la hermenéutica nihilista nos convoca a comprometernos, se propone restituir la historicidad de la existencia humana, y las condiciones de igualdad en la conversación social. Sin esas condiciones, sería imposible oír la voz del ser que nos habla en el orden metafísico actual, a través del silencio de los perdedores de la historia, tal como nos ha enseñado a reconocerlo Walter Benjamin, con su lectura a contrapelo del relato triunfalista de los vencedores. No obstante, esta ontologización del conflicto forma parte de una compleja dialéctica que debería apuntar, aunque más no fuera como una especie de ideal regulativo, a una auténtica pacificación democrática en las babélicas sociedades multiculturales del presente. Pero esa pacificación no podría proponerse como objetivo final, la definitiva superación de todo conflicto que fue la gran ilusión del marxismo en su sueño dogmático todavía metafísico de realizar un orden social completamente exento de contradicciones. Sin embargo, el conflicto imposible de ser erradicado de cualquier sociedad humana, necesariamente imperfecta por definición, tendría al menos, una instancia para ser dirimido democráticamente en condiciones de auténtica igualdad, porque se resolvería en un diálogo libre, en el que ya no deberían prevalecer las injustas diferencias económicas o de clase que en la actualidad lo distorsionan. Podría suceder entonces que, en esta compleja dialéctica,
en la cual el conflicto da paso a un diálogo verdadero que incorpora a la voz de aquellos que han sido excluidos por largo tiempo de la conversación social, se hubiera filtrado alguna clase de interpretación vitalista de la tendencia revolucionaria de la historia, analizada en el Manifiesto Comunista. Marx sostenía en ese famoso texto programático, que el capitalismo se ve ciegamente llevado a crear en su interior a la fuerza del proletariado destinada a sepultarlo. Bátimo se pregunta si no queda todavía un resabio de metafísica vitalista en la interpretación del evento como praxis, con la que la hermenéutica nihilista pretende también reformular a la concepción del cambio histórico ofrecida por el marxismo. Lo cierto es que para este modo radical de entender al evento como pura praxis histórica, el destino de un ser que solo puede ser recordado en el final de la metafísica, como libertad y proyecto, tiene que moverse en la dirección lanzada hacia el futuro por la esperanza olvidada de los débiles, que son también los que están más abiertos a proyectar. Quizás una noción del evento, ereignis, como la que aquí se sugiere, podría dar una idea demasiado optimista, e incluso una cierta visión mistificada del destino histórico de los bárbaros, que están llamados a poner en marcha el movimiento de la historia, presionando más allá de las fronteras del occidente industrializado. Al imaginar esta alternativa, el pensador de Turín parece responder a un sentimiento religioso secularizado, que contribuye a reafirmar el rechazo de la perentoriedad de la presencia, derivado de la crítica heideggeriana a la metafísica. Ese sentimiento religioso refuerza los motivos de Bátimo para rebelarse en contra del orden establecido, que aparece bajo la forma petrificada de una realidad incuestionable, cuya violencia perentoria impone el silencio y la resignación. También podría ser esta misma motivación religiosa, la que alienta el esfuerzo de la hermenéutica radical para tratar de identificar, más allá de las fronteras de la sociedad tecnológica, una tenue luz de esperanza, aún no colonizada por el sistema dominante. Como se ha mencionado anteriormente, el filósofo de Turín confía en que es posible pensar al conflicto como condición de la apertura del acontecimiento histórico, haciendo una relectura de la filosofía heideggeriana sobre el arte, desde el prisma crítico del materialismo de Marx, Bloch y Benjamin. En efecto, según Bátimo, sería posible pensar en una ontología hermenéutica de la revolución, a partir de este fructífero encuentro del pensamiento heideggeriano con la tradición marxista. Pero al poner a dialogar a Heidegger, Nietzsche y Marx, esta ontología hermenéutica de la revolución debe asumir, hasta sus últimas consecuencias, la historicidad que la define como filosofía de la praxis. Así la filosofía radical de la interpretación intentará desplegar el compromiso de mantener abierto el evento histórico, que ha empujado a la propia hermenéutica nihilista, a convertirse en una filosofía de la praxis en el mundo tardomoderno. Para esta ontología hermenéutica de la revolución, la libertad no puede ser entonces concebida como una estructura dada por la naturaleza, sino que debe ser una conquista que se afirma al igual que el acaecer del ereignis, en la acción, en la misma práctica, sin ninguna necesidad de un fundamento más originario. Como se puede apreciar, esta idea de revolución a la que conduce la revolución de la ontología desarrollada por la hermenéutica nihilista, requiere pensar la posibilidad de la emancipación social en los términos de una política posfundacional. Como se ha mencionado anteriormente, en esta política antimetafísica, la interpretación que consigue abrir un horizonte histórico nuevo es concebida como praxis, como una acción que se afirma sin más fundamento que su propio acaecer. Al igual que sucede con el periodo de la ciencia revolucionaria teorizado por Thomas Kuhn, la modalidad de la revolución pensada por la ontología hermenéutica nihilista, implica una cierta ruptura con el paradigma precedente. Pero esa ruptura con el pasado, por más radical que pueda ser, nunca llega a abrir un abismo inconmensurable con la tradición heredada.
Es bien sabido que Heidegger había reservado la expresión alemana Überwindung para designar a este modo de superación metafísica, que es propio de la Aufhebung hegeliana, porque apunta teleológicamente a un momento de tensión definitiva, el cual se alcanzaría con la plenitud del desarrollo de la totalidad autorrealizada. Pero como lo ha visto Adorno en su crítica a la totalidad, la opresión de la sociedad de la total Verwaltung en la que, según Báttimo, se consuma la violencia de la metafísica realizada, indica que la ontología dialéctica de la plenitud desplegada presente también en la idea de superación como Überwindung, nunca puede arrojar consecuencias liberadoras, porque conduce tendencialmente hacia el totalitarismo. Los sangrientos crímenes cometidos por el terror estalinista en contra de millones de seres humanos, son una trágica demostración de la desmesura a la que puede llegar esta tendencia denunciada por Adorno de la totalidad que no reapropia, ni se realiza como libertad desplegada. Por eso, la revolución a la que apunta esta ontología de la actualidad, solamente puede ser pensada a partir de la idea heideggeriana de Überwindung, que es también el modo de acontecer de la progresiva reducción de la violencia de la metafísica, una vez que se ha podido tomar conciencia de que la violencia metafísica, no puede ser eliminada por completo. Esta idea de Überwindung que asume el vínculo con la tradición, implicando activamente a quien la recibe, según el modelo cristiano de la gracia, exige también pensar la posibilidad del cambio histórico como un proceso de revolución permanente. Esta sugerente asociación de la única posible superación de la metafísica en el sentido de Überwindung con la única posible distorsión del orden actual de la sociedad de la organización total, es el resultado de una ontología hermenéutica que ha intentado desplegar las consecuencias de una interpretación del Ereignis heideggeriano con la ayuda de Nietzsche y el materialismo histórico de Marx. En esta interpretación nihilista el ser es pensado como evento histórico porque nunca puede llegar a presentarse como un objeto calculable, un recurso disponible puesto delante de nosotros. El evento histórico en el cual el ser continuamente se retrae para dejar que los entes sean, es interpretado en esta ontología de la actualidad, como afirmación de la vida que necesita ser recreada para no perecer. Por eso, el acontecimiento en el cual el ser, se da ocultándose, debe ser comprendido como un evento revolucionario que se renueva en cada nuevo horizonte histórico, actualizando su indetenible tendencia al cambio, a la apertura hacia la alteridad. Pero a diferencia de la posición de Derrida, más indeterminada en relación a la incondicional afirmación de la infinita apertura del acontecimiento, Báttimo considera que deberíamos disponer de algún criterio para distinguir, cuando el cambio en la historia del ser, puede llegar a contribuir a la disolución de la violencia identificada con la metafísica misma. El filósofo de Turín toma esos criterios de la tradición occidental y cristiana en la cual la propia hermenéutica nihilista se ha formado, y frente a cuya herencia reacciona, intentando ofrecer una persuasiva respuesta a lo que sucede en nuestra época. De esta manera, se podría concluir que el evento en el cual la historia del ser se renueva, podrá favorecer a la progresiva disolución de la metafísica y del dominio social legitimado por ella, solo si puede cumplir con dos condiciones fundamentales. Por un lado, el evento debería ser capaz de contribuir a la realización de la solidaridad humana en un horizonte indefinido que nunca puede llegar a alcanzar la definitiva plenitud de la presencia. Por otro lado, el acontecimiento debería permitir la continua ampliación de la libertad constitutiva del Dasein. Por consiguiente, para el filósofo de Turín, el evento histórico en el cual el ser acontece, debe ser pensado como libertad que se renueva en la praxis de una historia inconclusa entendida como proceso indefinido, es decir, como revolución permanente. Este resultado es la consecuencia de una interpretación nihilista de la filosofía heideggeriana como ontología negativa, donde el advenir a la presencia del ser queda siempre diferido, en suspenso,
haciendo posible el cambio, la llegada de la novedad imprevisible. Esta interpretación sería otro modo de aproximarse a la cuestión de la diferencia ontológica entre el ser y el ente, como condición de posibilidad del devenir abierto de la historia. El filósofo de Turín admite que esta polémica lectura izquierdista de la filosofía heideggeriana como ontología negativa, contiene mucho de herencia cristiana, la cual se torna, más o menos explícita, no solo en algunas posiciones del maestro de Friburgo, sino, de un modo aún más evidente todavía, en la perspectiva interesada de su intérprete. Bátimo recuerda especialmente, la idea de la parausía cristiana que nos enseña que la venida definitiva del Mesías, queda constantemente diferida, tal como sucede con la plena actualización del ser en persona, que nunca llega a hacerse presente en su misma donación. Sin embargo, ese no ser, esa indefinida suspensión, es la negatividad que impulsa a la historia, señalando una orientación en su modo de acontecer. Ese sentido de la historia del ser es persuasivamente interpretado por la hermenéutica nihilista a partir de un interés que no puede ser neutral en el horizonte del final de la metafísica, como una chance de emancipación que se abre paso en el proceso siempre inacabado de la disolución de la objetividad. Si fuera entonces posible recrear en un sentido posmetafísico, aquel sueño de Marx de una sociedad democrática más libre y fraterna, capaz de hacer salir a la humanidad de su etapa prehistórica, en la que todavía se encuentra sumergida en nuestro mundo neoliberal, ese reino de la libertad, debería ser pensado también como un acontecimiento revolucionario en el sentido de Verwundung, el cual hace referencia a un indetenible proceso de transformación permanente. Esto significa que la progresiva realización de la solidaridad humana en una sociedad más abierta y democrática, necesitaría también ser continuamente reinventada, así como la donación del ser, se renueva en sus envíos históricos, porque no puede tampoco reposar en ningún punto de detención definitiva. Pero, en su libro Adiós a la verdad, Bátimo presenta un panorama bastante sombrío y pesimista, que no deja demasiadas esperanzas en pie, para poder imaginar en la actualidad, alguna salida de esa jaula de hierro, en la que se ha convertido la metafísica tendencialmente cumplida como organización científico total en el mundo del Gestel. Se podría decir que el pesimismo y desaliento que provoca en los ciudadanos del Occidente desarrollado, aunque no solamente en ellos, la cotidiana constatación de vivir atrapados en una auténtica jaula de hierro de tipo weberiana, desnuda la catástrofe del tiempo histórico en el cual nos vemos arrojados. Esa catástrofe evoca el recuerdo nostálgico del sueño acaso mítico y quizás, ya irremediablemente desaparecido de la revolución, como emancipación de la dominación, en la condición histórica del capitalismo tardío, que impone un límite insuperable a la ampliación de la libertad. Por eso, en Adiós a la verdad la metáfora religiosa de la conversión como una forma de aludir a la revolución, a la posibilidad de un cambio profundo en las relaciones de propiedad y dominación que todavía se echa de menos en el mundo actual, no puede ser identificada con una superación del orden metafísico de manera radical en el sentido de Überwindung. Según Bátimo, en nuestras condiciones de existencia, no habría otra posibilidad de pensar en la revolución más que como una distorsión del sistema de dominación vigente, por medio de la diseminación de múltiples iniciativas anárquicas de resistencia. Pero si dejamos de lado la propuesta de un equilibrio multipolar del poder para compensar los desbalances de las fuerzas de la globalización, dominada por las multinacionales y el imperialismo americano, y del llamado a una rebelión anárquica, o sinarquía, que no tiene ninguna esperanza de construir un nuevo orden metafísico global, el pensamiento radical de la praxis desarrollado por la ontología de la actualidad, no parece ofrecer demasiadas orientaciones concretas para la lucha política en las sociedades occidentales de la modernidad tardía.
Báttimo recientemente ha ensayado una respuesta tentativa a esta cuestión, en el capítulo Religión y Emancipación, que señala uno de los principales aportes de su reflexión sobre la política posfundacional en nuestro mundo tardo capitalista global. La derrota de los sectores populares en la nueva etapa global de la lucha de clases, ha determinado que la única internacional comunista hoy imaginable, para aglutinar la dispersión del descontento de los perdedores de la historia en una causa de liberación común, sea la Iglesia del Papa latinoamericano Francisco, que se ha comprometido en una opción preferencial por los pobres del mundo entero, excluidos del sistema de dominación vigente. Quizás, esa afirmación presentada sin mayores precisiones podría parecer escandalosamente inverosímil. Pero Báttimo intenta ofrecer algunos argumentos para apoyar su convicción acerca de que la única internacional comunista, viable para contrarrestar los efectos del mundo globalizado, solo podría ser, en nuestra desencantada actualidad, religiosa y cristiana. En primer lugar, se podría trazar una cierta analogía con la perspectiva de Marx, que ha visto la posibilidad de la revolución mundial en clave occidental, ligada al papel desempeñado por la clase obrera industrial, como una fuerza disolvente actuando en el propio seno del sistema capitalista. De un modo semejante, podría decirse que en la actualidad, la lucha contra el imperialismo y la explotación capitalista, debe ser librada fundamentalmente al interior del propio Occidente, donde aún reside la sede principal del poder económico y militar que nos domina. En Occidente, el cristianismo sigue siendo una referencia central en condiciones de devenir un agente de desestabilización del orden de la globalización capitalista, como en su día lo fue también para la caída del antiguo Imperio Romano. En la religión en general y en la Iglesia católica en particular, sobrevive un cierto espíritu antimoderno que podría llegar a convertirse en un potencial agente de resistencia contra la dominación capitalista, y sus opciones suicidas de devastación del planeta Tierra. Este espíritu antimoderno de la religión abriga un sentimiento de desconfianza frente al cientificismo. Esto permite entender el sentido que esta secularización de la tradición pretende conferirle a la motivación religiosa en la rehabilitación de la fe en los proyectos de emancipación social. La apelación a un sentimiento religioso secularizado, parece ser la única posibilidad de renovar la esperanza en un cambio histórico más allá de todo cálculo, en un momento en el que la mayor parte de la población mundial se encuentra descreída, no solo del funcionamiento de las democracias formales, sino también de las experiencias progresistas de transformación tanto reformistas como revolucionarias. Se puede decir entonces que la secularización de la hermenéutica nihilista termina reduciendo la motivación religiosa de los proyectos de emancipación social, a lo esencial del mensaje cristiano del Nuevo Testamento, la caritas, el amor incondicional al prójimo que nos impulsa al cuidado del otro, movilizados por ideales altruistas más poderosos incluso que la propia satisfacción del bienestar material. Es así entonces como esta motivación religiosa secularizada por la hermenéutica, se convierte en una auténtica conmoción existencial, que da paso a un deseo de ser más allá de todo egoísmo y cálculo. Báttimo lo resume diciendo que se trata de un despertar de la sed de justicia en los excluidos. ¿Por qué no se trata simplemente de un deseo de satisfacción material del hambre y la sed de los desposeídos, sino de un deseo existencial de vida, de autorrealización, de libertad, que va empoderando a los marginados del sistema con el despertar de una llamada revolucionaria? En un momento de desencanto producido por la alta desconfianza en las soluciones que se pueden esperar de la política, la fuerza capaz de mover a la acción emancipadora, no puede solamente surgir de la mera comprensión intelectual de un proyecto de sociedad mejor o más perfecta, sino de esta motivación religiosa secularizada, que se traduce también en la compasión por el sufrimiento de las víctimas de la dominación social.
Es el mismo sentimiento que impulsaba a pensadores como Benjamin o Marcuse a comprometerse con la revolución. Con su llamado a la juventud a hacer lío, como una suerte de apelación a la revolución permanente, Francisco se ha vuelto un actor determinante a nivel mundial para dirigir a escala planetaria, esa rebelión no violenta, no fundacional, anárquica, con la que Báttimo sueña, en las actuales condiciones históricas, para tratar de impedir la definitiva consumación del orden metafísico de la globalización neoliberal. Al igual que la Verwindung de la metafísica, esta rebelión anárquica está tan solo destinada a adormecer el normal funcionamiento de la maquinaria capitalista, considerando la desfavorable relación de fuerzas de los oprimidos para cambiar nuestro mundo de la dominación total. Pero además esta rebelión anárquica de los condenados de la tierra, no tiene ninguna esperanza de poder fundar un nuevo orden metafísico total. Esa es una enseñanza que la hermenéutica ha recogido, luego de comprobar repetidas veces, las recaídas de las revoluciones triunfantes como la soviética y la china, o de las experiencias reformistas, como la de la Unión Europea que al principio, parecía ser una forma de realizar el socialismo con un rostro humano, en lo que el Sartre de la crítica de la razón dialéctica, había descrito como lo práctico inerte. Pero esta tendencia histórica de las experiencias de transformación social, no debe ser simplemente leída como una demostración indiscutible de la natural incapacidad de la humanidad para construir sociedades más justas. Sin embargo, la acumulación de esos fracasos reiterados, señala una dificultad real que no podría ser ocultada, ni siquiera utilizando como justificación, el papel desempeñado por las fuerzas de la reacción en la suerte de los proyectos de izquierda. Para escapar a lo que parecería ser el fatídico destino de la recaída en lo práctico inerte de los proyectos progresistas de transformación social, la rebelión anárquica amplificada por la voz del Papa Francisco, debería sobrevivir en las entrañas del orden actual, como una peligrosa presencia espectral que continúa atormentando a los poderes fácticos. De igual manera, consideraba Derrida que el inconformista fantasma de Marx, continuaba asediando al capitalismo triunfante con su impenitente reclamo de justicia que no se deja fácilmente asimilar por el poder. Esta posición, podría, tal vez, ser el punto más polémico y quizás también más discutible, de la política posfundacional de la ontología de la actualidad, porque parecería conducir a una especie de constatación realista de la impotencia de la rebelión anárquica, propuesta por Báttimo contra el orden establecido. Pero en todo caso, deberíamos tratar de relativizar esta constatación a las condiciones particulares de nuestro presente, que nos impide imaginar un horizonte medianamente cercano, donde todavía pudiéramos esperar un cambio radical portador de una novedad verdaderamente liberadora. Sin embargo, más allá del pesimismo de la razón que envuelve a la perspectiva finita del presente, nada impediría pensar que esas mismas circunstancias históricas que hoy hacen muy poco probable la emancipación de la humanidad, no pudieran alterarse en un futuro que actualmente nos resulta difícil divisar. Algunos pensadores radicales como Slavoj Žižek, han llamado la atención sobre estos diagnósticos realistas, demasiado desalentadores acerca de la posibilidad de transformación de la dominación actual. A su modo de ver, esas observaciones desesperanzadas se repiten con cierta frecuencia en la mayoría de los intelectuales críticos contemporáneos que no se atreven a asumir toda la responsabilidad ni los costos de la disputa del poder. Según el filósofo esloveno, los pensadores del llamado antipoder han sido influenciados por la visión de Foucault de matriz nietzscheana, que concibe al poder como una fuerza relacional y una potencia descentrada, circulando por todos los órdenes de la vida humana. Es por eso, que el flujo del poder, no puede residir en un único centro, ni tener un territorio identificable, una idea que Báttimo parcialmente suscribe en los alrededores del ser,
porque presenta un carácter reticular y móvil, que lo convierte en una inasible relación de fuerzas en constante devenir. La difusa manifestación del poder hace entonces que no tenga sentido embarcarse en la lucha contra la opresión, siguiendo la vieja estrategia de la revolución entendida como la toma del Palacio de Invierno. Según Batimo, en este modo de concebir al cambio histórico se perpetúa todavía la racionalidad violenta de la superación como Überwindung, que es propia del Grund metafísico. Por eso, la fuerza subversiva que pretenda alterar el normal funcionamiento del sistema devenido en organización total, debe convertirse en una sutil fuerza disolvente actuando en el interior del orden neoliberal, pero sin proponerse cambiarlo de raíz con un solo golpe asestado al corazón del poder, porque la desfavorable relación de fuerzas de los débiles así lo impide, y porque el poder mismo se encuentra descentrado en las sociedades tardomodernas, aun cuando se pudiera seguir distinguiendo al occidente industrializado como su ámbito de mayor concentración. En cambio, si se considera que es la sombra de esta concepción Foucaultiana proyectada sobre los pensadores contemporáneos del llamado antipoder, la que, en muchos casos, ha llevado a teorizar la derrota como anticipación de una profecía autocumplida. Es posible que se trate quizás de una labor más de sociólogos y científicos sociales, que de un quehacer destinado a los filósofos. Pero si se acepta la necesidad de abandonar toda nostalgia por la presencia plena como un sueño finiquitado después de la consumación de la metafísica, aunque más no sea bajo la forma negativa de la conciliación dialéctica en la experiencia estética, como en el caso de la filosofía crítica de Adorno, se podría intentar diseñar nuevas estrategias de resistencia que pudieran llevar aún más lejos la vocación anárquica, no fundacional de la rebelión propuesta por la hermenéutica nihilista. El pensamiento de estas nuevas estrategias tampoco tendría que servir para justificar ningún programa definitivo de acción que no debiera superar el severo examen de la singularidad de la praxis. Pero quizás el desafío de pensar estrategias de resistencia más creativas y eficaces, podría contribuir a demostrar en la misma práctica, que la rebelión en contra del orden metafísico a la que nos convoca la filosofía radical de la interpretación, no tendría que acabar tan fácilmente neutralizada por la reacción del sistema dominante. Incluso siguiendo la misma lógica nihilista de la ontología de la actualidad, se podría intentar desarrollar algunos lineamientos generales de una auténtica sociedad democrática, pero sin esperanza de llegar a construir con ella un nuevo orden metafísico universal. Esa posibilidad vendría tan solo a reemplazar a la actual sociedad administrada, con efectos y consecuencias prácticas semejantes a los de ella. En algún sentido, podría decirse que esta alternativa había comenzado a ser explorada por el propio Battimo, quien no solo en Ecce Homo, sino también en un libro posterior titulado Comunismo hermenéutico, se había propuesto esbozar algunos rasgos esenciales de la idea comunista que comparte con su discípulo, Santiago Zavala. Ciertamente este comunismo hermenéutico no puede ser confundido con un programa de acción claramente delimitado para ser llevado a la práctica. Y menos aún puede ser visto como un peligroso regreso del fantasma más temible del Marx metafísico, que había asolado a la sociedad soviética, convirtiéndola en un capitalismo de Estado opresor, con sus planes quinquenales, la KGB o el Gulag. Sin embargo, la opción de la hermenéutica nihilista en favor de una alternativa comunista antimetafísica, señala todavía una orientación general, en la que se podría trabajar para pensar en una sociedad más libre y justa. El filósofo italiano dibuja el contorno de ese nuevo orden democrático recurriendo a la inspiración del conocido lema leninista, electrificación más soviets. Esto significa identificar al comunismo hermenéutico con un tipo de organización comunitaria en la que, sin renunciar completamente a las pocas ventajas de la sociedad liberal,
se pueda asegurar que el desarrollo económico y tecnológico sea democráticamente controlado por la mayoría de los ciudadanos. Es decir, por esos mismos ciudadanos que para evitar la disgregación de su identidad personal en el mundo verdadero devenido en fábula del final de la metafísica, deberían convertirse en intérpretes autónomos de su propia existencia, asumiendo así la responsabilidad que constituye al ultrahombre nietzscheano en medio de la disolución de la verdad objetiva en la tardomodernidad. De manera que el comunismo deducido de estas premisas por la hermenéutica nihilista, no podría ser comprendido de otro modo que no fuera como un proyecto de democracia radical. Y como esta radicalización de la democracia es la consecuencia de un nihilismo activo que desacraliza los absolutos y desenmascara sus pretensiones de estabilidad, sacando a la luz su carácter interpretativo, no puede apoyarse en otra cosa que no sea el diálogo, el acuerdo sin exclusiones, en última instancia, en la caridad. Un diálogo sin verdad objetiva entendido de este modo, debería comprometer a quienes forman parte de él, en el irrestricto respecto de la libertad de cada uno, que es también un modo de reducir la violencia. Así se podría concluir que este proyecto hermenéutico de democracia radical, jamás podría ser impuesto desde arriba, pues solo sería sostenible con la libre participación de todos. Al reconocer este principio liberal del respeto a la libertad de cada uno, la hermenéutica nihilista también se propone heredar lo mejor de la tradición kantiana. La filosofía radical de la interpretación recibe los aspectos más liberales de la tradición ética kantiana, aquellos que podemos encontrar condensados en la máxima que ordena nunca considerar al hombre solo como un medio, sino siempre como un fin. Pero la hermenéutica hace una lectura despojada de los residuos metafísicos que ligaban al concepto normativo de persona con la fundamentación última de un único tipo de racionalidad universal común a todos los hombres, y por esa vía, la filosofía radical de la interpretación consigue acercar lo mejor del liberalismo kantiano a la caridad cristiana. Pero la realización de este principio liberal presente en la idea metafísica de dignidad humana, y aquí habría que remitirse una vez más, a la crítica hegeliana al formalismo ético kantiano, y de Marx a los límites de la democracia burguesa, deberá cumplirse en condiciones de una efectiva igualdad. Frente a las dogmáticas afirmaciones de las filosofías de los primeros principios, y en contra de toda metafísica realista y de todo naturalismo ideológico, la igualdad que hace posible el respeto de la libertad de cada uno en la conversación social, nunca puede ser asumida como un dato incuestionable de la naturaleza, un punto de partida evidente que se tiene por descontado, sino como una conquista humana que debe ser inventada en el orden social, creando una segunda naturaleza. En ese sentido, un auténtico proyecto de democracia radical sería aquel que tratara de compatibilizar el máximo posible de libertad de cada uno, con igual libertad de todos los demás. Sin pretensión de restaurar ningún nuevo fundacionalismo metafísico, quizás se podría avanzar en el intento siempre provisional, de profundizar en algunos aspectos del diseño institucional de esa sociedad más libre y solidaria, más allá del punto en donde Báttimo y Zabala decidieron dejarlo. Intentar una caracterización de este tipo, partiendo de una lógica como la de Vico, para la cual, en definitiva, todo lo que podemos conocer es solo nuestra praxis, aquello que hacemos y que somos capaces de crear, permitiría ensayar una forma más elaborada para ese proyecto de democracia radical aún por inventarse, pero sin necesidad de entrar en contradicción con una concepción consensualista y antirrealista de la verdad como la de Báttimo, derivada del pensamiento de Nietzsche, y de una interpretación nihilista de la filosofía heideggeriana. Incluso acentuando una lectura pragmatista del famoso principio verum factum de Vico, podría mostrarse que una caracterización más rigurosa de este comunismo hermenéutico, también sería perfectamente compatible con la unidad de teoría y praxis revolucionaria,
de la cual la propia filosofía radical de la interpretación pretende ser su mejor expresión. Pero dejando ahora este difícil asunto de lado, es claro que la referencia a un comunismo hermenéutico ideal que el filósofo de Turín nos propone después del derrumbe del muro de Berlín, deviene en el Occidente aún dominado por la hegemonía neoliberal, una provocadora figura retórica de oposición para movilizar a la voluntad de los ciudadanos, que pueden sentirse insatisfechos en las actuales democracias formales, cooptadas por los poderes fácticos. La intempestiva apelación a este comunismo anárquico y libertario en el marco de un Occidente neoliberal, que persiste en su manía triunfalista de decretar la prematura muerte de Marx, podría convertirse en un potente fantasma para despertar, en nuestro abúlico presente, el interés adormecido por la emancipación social, a través de un ideal de transformación, que no deja de perturbar con su insaciable sed de justicia, a la pax militarizada de nuestro orden global. Es cierto que la mayoría de los escritos heideggerianos, tomados al pie de la letra, no parecen ofrecer demasiadas razones concluyentes para dar ese paso, porque no asumen tan explícitamente como Vattimo, el indisociable vínculo que el pensador italiano descubre entre el olvido del ser y la dominación social. Aunque el filósofo de la Selva Negra no desconocía a Max Weber y su idea de la racionalización moderna, no llegó a señalar a la técnica como expresión del dominio capitalista de la sociedad. Para Vattimo, en cambio, la metafísica como objetivismo científico que reduce a todo ente y al mismo Dasein a objeto calculable, a Bestand, recurso disponible, es esencialmente el capitalismo, al menos en la fase actual de su desarrollo histórico. Pero para comprender cómo el filósofo de Turín consigue asociar el olvido heideggeriano del ser con la dominación social, en el sentido señalado por Benjamin y Nietzsche, deberíamos seguir el derrotero de una nueva aproximación ontológica al viejo leitmotiv hegeliano marxista de la alienación. Este tema ha dejado de interesar en los espacios dominantes de la filosofía y la teoría social contemporánea. No obstante, Geschichte und Klassenbewusstsein de Lukács, sigue siendo uno de los grandes clásicos de la literatura marxista, que menos actualidad ha perdido en el momento de sumergirse en el abismo de radicalidad ontológica que explica la reificación en nuestro tiempo de globalización tecnocientífica. Quizás deberíamos retornar a esa inspiración, volviendo a la lectura de Vattimo sobre el mismo tema en su fugaz paso por las filas del maoísmo a fines de la década de 1960. Siguiendo esta interpretación del filósofo de Turín, podemos entonces llegar a comprender que la cosificación denunciada por Lukács y más tarde, por Marcuse en Neon Dimensional Man, corresponde a una fase avanzada de la conciencia alienada que se expresa en el momento de mayor olvido metafísico del ser en favor del ente. En efecto, la época del Gestel que históricamente coincide con la madurez del sistema capitalista, podría ser considerada también como la era en donde ya no queda nada del ser, porque éste ha sido enteramente reducido a la entidad mercancía. Esta posibilidad de pensar el devenir histórico del mundo capitalista como el momento culminante de la metafísica, tendría su expresión concreta en la cristalización de la fantasmagoría de la mercancía en los términos descriptos por Lukács y antes por Marx. Esa máxima identificación del ser con la objetividad del ente bajo la forma reificada de la mercancía, podría ser leída también como un desarrollo que radicaliza una de las tesis más famosas de Der Brief über den Humanismus. En este texto Heidegger presentaba a Marx, como el filósofo moderno que desvela a la totalidad del ente como el producto del trabajo. Siguiendo los pasos dados por Vattimo en esta lúcida relectura ontológica de la modernidad, desarrollada a partir de la Carta sobre el Humanismo bajo la impronta marxista de Historia y Conciencia de Clase de Lukács, no sería aventurado reconocer como resultado final de la reificación que se corresponde con la máxima identificación metafísica del ser con el ente,
el surgimiento de la conciencia histórica del dominio consumado en el mundo tardomoderno. Esa conciencia se va haciendo cada vez más explícita en el mundo globalizado, por las dolorosas consecuencias de la condición desesperada y sin salida, en la que vive la humanidad de hoy. Se podría entonces concluir este breve recorrido por algunos de los temas fundamentales de Alrededores del Ser, de la realidad y adiós a la verdad, con una tesis enunciada del siguiente modo: la radicalización de la hermenéutica nihilista como filosofía de la praxis, debe ser entendida, ante todo, como una revolución de la ontología que consiste ella misma, y permítasenos este irónico juego de palabras, en una ontología de la revolución que deja abierto el devenir de la historia de Occidente a la infinita realización de la caridad.